Bien, bien, ya venimos, ¿ok? Bueno, Continuamos con más en Al Día con Sergio y ahora vamos a hablar justamente del mecanismo escogido para una negociación en México y para tratar de alcanzar algún tipo de resultado en Venezuela. Es por eso que hemos invitado a Igor Cuoto Arellano. Él es especialista en negociación y resolución de conflictos, venezolano, residenciado ahora en Estados Unidos y quien, bueno, también fue instructor del modelo de Harvard University para muchísimos estudiantes que han tenido esta experiencia, venezolanos y extranjeros. Muchísimas gracias, Igor, por acompañarnos. gracias a ti por la invitación. Quería que en principio estamos hablando de Noruega, no estamos hablando de un mecanismo de negociación que vamos a experimentar y vamos a hacer de cero como venezolanos, sino que Noruega precisamente es el que fija esas bases. De manera teórica, ¿cómo ves esta estructura inicial que se ha dado para este proceso de negociación en México? Bueno, ellos están haciendo lo que, al menos a la luz pública, lo que dice el manual, lo que dicen los libros, ¿no? De negociación. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Date cuenta que ellos llegaron, es decir, el haberse sentado a negociar en México ya es resultado de un proceso de facilitación previo que venía haciendo el Reino de Noruega. Ellos entonces en esta primera sesión fijaron las reglas, las normas con las cuales ellos van a negociar y con las cuales también se van a manejar frente a la opinión pública. Dicho esto, ellos están negociando al principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Principio que dice que, bueno, Gaby, tú y yo podremos poner sobre la mesa todas las opciones, todas las propuestas que nosotros queramos, pero solamente existirá el acuerdo cuando lleguemos a la totalidad del acuerdo de todos los puntos. Ellos hicieron una excepción a esta regla. Ellos dicen que cuando hay un punto que ya está agotado, que cuando ya ese punto no solamente esté agotado, sino que las partes se sientan satisfechas con ese punto, las partes podrán acordar el ejecútese de dicho punto sin que esto signifique que los demás puntos se van a paralizar. Para ello... Ahora, en este punto es para acordar cosas de medidas urgentes, quizás por el tema de ayuda humanitaria, o podría ser las elecciones regionales. O ¿Por pueden qué ser hacer ambas. esta excepción? O pueden ser ambas cosas. Lo que sí es cierto es que debemos suponer, se cae de perogrullo, es que tanto la oposición como el gobierno para esa parcialidad de ejecución de acuerdos va a pedir garantías. Te voy a poner un ejemplo. Si el gobierno dice, no, levánteme las garantías que yo cedí, por ejemplo, en el tema de las elecciones regionales, la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa si tú no cumples posterior a esas elecciones regionales? ¿Cómo va a haber una reversión, por ejemplo, de esas sanciones que se levantaron? Entonces, allí hay un tema muy importante, que cuáles son esas opciones, que es el tema de las sanciones principalmente para el gobierno, cuáles son esas sanciones que se van a levantar o no si se llega a ese primer acuerdo. Entonces, allí hay un tema no lo quiero llamar regateo, pero ahí donde está el tira y el encoge, porque el gobierno va a buscar, por supuesto, la mayor cantidad de levantamiento de sanciones, mientras más rápido mejor, y dando lo menos posible, mientras que la oposición va a estar exigiendo, o va a estar tratando de exigir la mayor cantidad de cosas electoralmente hablando, en el menor corto plazo, pero dando las menores o liberación de sanciones. Ahora, por otro lado, recordemos que un error, que me decías tu pregunta sobre la metodología, un error que se había cometido en el primer intento de mediación, que se dio primero en Oslo y posteriormente en Barbados, es que no se hizo un texto único de intereses. Y cuando empezaron las negociaciones, allí quien colocó la opción, aquella famosa opción que estaba muy casada con el mantra del fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, fue la oposición. Y la oposición, ¿cuál fue la gran opción que puso? Bueno, un gobierno de transición. Un gobierno de transición deben estar militares, un actor del gobierno y un actor de la oposición. Por supuesto, esa opción, que era muy mala, pero sumamente mala,
Es decir, era mala para el gobierno, no sé por qué la oposición puso esa opción, pues, una opción inviable. Si realmente tú pensabas involucrar al estamento militar en esto, tenías que, por supuesto, haberlos invitado a la mesa de negociación. Entonces, bueno, más allá de esos errores que se cometieron, yo creo que ahora esos errores se van a subsanar, ya hay unas reglas claras. La participación, por ejemplo, de Holanda es muy importante. Holanda no representa a Holanda, Holanda representa a la Unión Europea. Lo que te quiero decir con esto es que dependiendo... Y de alguna manera también representa a Estados Unidos, porque siempre está el tema de por qué Estados Unidos no está más activo en este proceso. Bueno, recuérdate una cosa, que Estados Unidos se casó o se plegó a la posición de la Unión Europea. Blinken fue de la posición, fue el de la idea de involucrar entonces, de plegarse a la posición de la Unión Europea, que era exigir unas elecciones libres y transparentes para Venezuela. Entonces ahora lo que va a pasar seguramente es que el Reino de Holanda va a estar dando informes en caliente de lo que puede estar sucediendo en México, de esas negociaciones en México, porque acuérdate que hay una misión de observación de la Unión Europea que va a decidir si van o no van, y si van, cuáles son las condiciones. Entonces esa comisión de observación electoral de la Unión Europea está muy casada con la negociación. Y por supuesto los Estados Unidos están muy pendientes porque uno de los actores que ejecuta el levantamiento o no de sanciones es los Estados Unidos. Justamente, ¿cómo se haría ese levantamiento de sanciones si Estados Unidos no está sentado en la mesa? ¿Cuál es como el vehículo para informar este tipo de decisiones? No, mira, no está sentado formalmente, pero ahí existen aquí... James Sebeny es un profesor de la Universidad de Harvard que dice que habla de negociaciones 3D, negociaciones tridimensionales. Él habla de que no solamente hay una negociación donde están sentadas las partes formales, sino que seguramente hay otras negociaciones que alimentan esa mesa formal, en este caso la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, pero también lo que sucede allí alimenta otras mesas de negociación y en las cuales, por supuesto, los Estados Unidos y la Unión Europea tienen que estar involucrados activamente, porque ellos no son simples observadores, porque parte de la ejecución, esto es muy importante, parte de la ejecución de este acuerdo, de esta negociación, pasa inexorablemente por la aprobación de los Estados Unidos y la Unión Europea. Pero es que no solamente... ¿Dónde están estas mesas de negociación? Estados Unidos puede sentarse directamente con algunos actores del régimen de Nicolás Maduro durante todo este proceso. Yo no creo que se sienten directamente, dado que está establecido y es público y notorio este proceso formal de facilitación. Lo que sí puede darse es que durante el proceso de negociación, lo que sí puede darse es que se pida o se solicite alguna observación técnica de los Estados Unidos y la Unión Europea sobre el levantamiento de las sanciones, dados los acuerdos que se puedan estar dando. Ahora bien, con el tema de las elecciones en noviembre, queda muy poco tiempo, no hay manera de hacer primarias, de hacer campañas, siguen los candidatos con una inhabilitación política. ¿Cómo conseguir a través de la mesa esas garantías mínimas necesarias para tan poco tiempo? ¿Es posible o lo que hay es que buscarse en otras elecciones a futuro? Bueno, mucho cuidado. Una opción que se puede generar en la mesa de negociación es que se le solicite, que se postergue esas elecciones regionales, ¿no? Con la condición de que si no se postergan, entonces no habrá levantamiento de sanciones. Eso puede ser un escenario. Ahora, el gobierno pudiese decir, como no me conviene, no acepto esa opción. Y prefiero entonces dar un golpe a la mesa y decirle que la oposición entonces está tratando de conseguir un acuerdo fuera de lo que establece la Constitución y las leyes. Ahora, allí hay una opción. Ahora, si se mantiene la fecha el 21 de noviembre, bueno, yo creo que allí la oposición tiene dos grandes retos. En primer lugar, el reto de coordinar con la comunidad internacional cuáles serían esas sanciones que se pueden levantar para estas elecciones regionales. ¿Cuáles son las garantías de que el gobierno no solamente va a respetar la voluntad popular
de los candidatos que se escojan en estos puestos regionales, sino que posteriormente no van a ejecutar una alternativa que menoscabe los poderes y los derechos que tienen estas autoridades, como por ejemplo el tema de los protectorados o lo que ya se está cocinando en la Asamblea Nacional, que es esta ley de ciudades comunales. Entonces, date cuenta que esto no es decir, esto es una negociación donde hay un conjunto de puntos sumamente delicados. Entonces, yo ten por seguro que si se va a liberar algunas sanciones al Estado venezolano, serán sanciones que puedan ser revertidas con cierta comodidad y sin tanta complejidad, en caso tal de que el gobierno incumpla los acuerdos. Ahora, usted se refería justamente que esta negociación se distingue de las demás, que hay como las partes han hecho sus solicitudes, pero cuando yo escuchaba lo que es este documento, a mí me sonaba que estaba más del lado del régimen que de la oposición. Por ejemplo, frases de que cese la violencia se referían era más bien al tema de que supuestamente no se planeen más golpes de Estado ni se pretenda tumbar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde ese documento realmente refleja lo que quieren los venezolanos? Es que justamente poder elegir libremente. No tenemos que hacernos eco para nada de lo que han sido ni la declaración de Gerardo Blay, ni la de Jorge Rodríguez durante la firma de ese memorándum de entendimiento. Palabras que hay que sí tomar en cuenta son las del representante de Noruega, donde le pidió a las partes seriedad en todo esto y entender de que la solución está en los venezolanos en la medida que respeten los acuerdos y lo ejecuten tal cual como se acordó. Eso es un punto primordial. Pero además de esto, el otro gran tema es que no importa, lo que importa de todo esto es el acuerdo. Lo que importa de todo esto es ese gran acuerdo, más allá de que uno vaya a estar diciendo, bueno, es que este sacó más cosas que yo, es que parece que el gobierno va a sacar más beneficios que yo. Pero es que te voy a decir algo, si los venezolanos saquen un solo punto de la agenda, que es unas elecciones libres, transparentes, competitivas, con observación internacional y con garantía de ejecución para esas elecciones para escoger al presidente, asamblea legislativa y todo lo demás, a mí poco me importa con qué se va a llevar el otro. Incluso metodológicamente en la negociación, yo no puedo estar pendiente de qué se está llevando el otro. Lo importante es qué es lo que yo estoy consiguiendo. Porque si no, entonces yo voy a estar muy pendiente, y mira cuál es la trampa aquí. La trampa sería que yo voy a estar pendiente de que el otro no se lleve mucho, porque ante la opinión pública yo me voy a ver como derrotado, como débil. Entonces aquí es cuando la oposición tiene que acompañar, y lo ha hecho muy bien el gobierno, quiero que te lo diga, ¿no? Te lo voy a advertir, el gobierno ha hecho muy bien una tarea comunicacional. Vimos a Jorge Rodríguez, a Nicolás Maduro, que sí con el fiscal, que sí con el defensor del pueblo, haciendo el apoyo a este proceso, haciendo ver que este es el gran proceso, de que hay confianza en el proceso. Entonces, claro, la gente dice, bueno, si Nicolás Maduro y estos señores están confiando en el proceso, eso significa que nosotros tenemos que desconfiar. Entonces, yo creo que aquí la oposición venezolana le hace falta, yo entiendo la prudencia, pero esta prudencia es sobre el fondo de los temas y la confidencialidad de lo que se está negociando. Pero esto no puede implicar de que la oposición se quede callada ni convierta esto en un tema que le pueda sacar provecho para rescatar el liderazgo perdido. Ahora, ¿cómo ve usted la presencia de México en todo esto? Ellos hablaban de que ojalá se levanten las sanciones y se pueda reconocer la legitimidad. De alguna manera están de un lado, a pesar de que pueden hacer acciones. Claro. Poco importa la posición de México y lo que ellos digan. Ellos son simplemente los anfitriones. Lo que se acuerde, no hay influencia para nada. Es decir, yo te voy a decir algo que yo siempre he dicho. Cuando la gente viene y te pregunta a ti, por ejemplo, ¿negocio en tu oficina o negocio en la mía? Yo te diría a ti, bueno, yo prefiero negociar en tu oficina, Gaby, porque me voy cuando yo quiera. En cambio, si tú negocias en mi oficina, tengo que aguantarte a ti hasta que tú decidas irte.
el anfitrión no incide en esto. Quien realmente incide es el mediador, es el facilitador, porque él va haciendo la tarea de ir compilando ese texto único de intereses, va a la vez compilando también lo que pueda ser las opciones, armando las opciones de cada una de las partes para finalmente presentar los borradores de acuerdo a cada una de las partes en los momentos oportunos y entonces ir así homologándolos o no. Ya hablamos de México, de Holanda. ¿Qué pinta aquí Rusia? Bueno, Rusia, por supuesto, es el contrapeso geopolítico de la Unión Europea. Es el garante de Venezuela a la hora de que este juego, o Venezuela pensará, en caso de que la Unión Europea quiera entonces abusar, vamos a decirlo así, o no ceder en algunos puntos, y entonces Rusia, a través de este juego geopolítico que está haciendo, pueda entonces declarar, pueda manifestar públicamente algunas observaciones sobre el proceso, tal vez tildando o achacándole la culpa o responsabilidad de algunos temas que no sean de complacencia del gobierno a la oposición y a la Unión Europea. Entonces, el punto de Rusia aquí es un punto estratégico, es un punto geopolítico, al cual, debemos entender algo. El tema de Venezuela no es un tema, yo sé que es un tema de los venezolanos, pero este es un tema que se ha convertido en un tema internacional, no solamente por el tema de la migración. Debemos estar claros y debemos recordar la inmensa cantidad de causas criminales en cortes de Estados Unidos, Florida, New York, Texas, en Andorra, en España, en Suiza, de corrupción de millones y millones y millones de dólares. Entonces pareciera que Venezuela es hoy más un estado forajido que otra cosa. Entonces es una preocupación cierta y es por eso que la comunidad internacional está tan pendiente de esto. Además por supuesto, todos estos temas de la supuesta vinculación y estrecha vinculación que supuestamente tiene Venezuela con Irán, que geopolíticamente a Estados Unidos y a la Unión Europea no le conviene. Sí, leía la semana pasada un importante artículo que hacía Carrie Filippetti, quien fue una de las representantes del Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump para Cuba y Venezuela, y ella justamente decía cómo la Unión Europea, a través de un acuerdo, permitía el comercio con la isla y con la dictadura. Y esa es una preocupación que tenemos los venezolanos, que con la mesa de negociación se hablan migas del comercio para Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted? Perdón, te perdí por un instante. Sí, tenemos ahí parece que hay un ruido allí. Esta funcionaria del Departamento de Estado decía que actualmente la Unión Europea permite ese comercio con la isla de Cuba, con la dictadura. Y ese es uno de los temores que tienen los venezolanos, que se alcance un acuerdo, se abran vías de comercio y esa dictadura permanezca. Claro. Mira, lo que sí es cierto es que las sanciones per se, lo que pasa es que en cuanto a las sanciones con Venezuela hay un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea sobre cuáles sanciones mantener, cuáles tal vez ceder, y están muy agarrados de la mano. El tema de Cuba, lo que pasa es que el tema de Cuba, acuérdate que las sanciones al principio, quien sancionó, quien bloqueó a la isla de Cuba fue el gobierno norteamericano, principalmente dado aquella famosa crisis de los misiles. Pero la Unión Europea no sancionó. Incluso te puedo decir de que España, uno de los grandes temas de España, dada la crisis del coronavirus, es la inmensa deuda que tiene Cuba con las empresas españolas que hacen explotación turística en Cuba. En Venezuela no hay nada de eso. En Venezuela, los intereses europeos realmente no son ni el petróleo, ni el oro, ni nada de eso. El petróleo hoy en día, ya se acaba de demostrar, el petróleo hoy es menos estratégico que hace 10 años, o 15 años, o 20 años. Y mucho más en un país que solamente produce 620,000 barriles diarios. El oro no es nada estratégico. Por lo contrario, se convierte en un dolor de cabeza dado el daño ecológico que se está generando y mucho más ese arco minero. Entonces, mira, el tema es otro. El tema es otro
Y yo creo que una de las cosas que ha hecho Blinken como secretario de Estado es aliarse mucho más, mancomunarse mucho más en la Unión Europea con un conjunto de temas multilaterales, y dentro de esos temas, o lo que multilateral, está el tema de Venezuela. También Elliot Abrams, el enviado especial para Venezuela durante el gobierno anterior, decía que Estados Unidos no estaba viendo esa mesa, que tenía que estar más atento. Sabemos que tienen mil otros problemas. ¿Usted cree que de verdad Estados Unidos tiene la atención puesta? Mira, yo me acuerdo que un profesor de la universidad me dijo en una oportunidad, en el posgrado, me dijo, lo peor que le puede pasar a un país es convertirse en un issue de política de Estado de los Estados Unidos. Venezuela es un issue. El hecho de que Venezuela es un problema. Para que la audiencia lo entienda mejor. Es un problema, es un tema. Se ha convertido realmente en un tema. Cuando tú ves, pero perdón, escúchame. Es que cuando tú tienes una recompensa por el presidente de la República, no es poca cosa. Cuando tú tienes, acuérdense que en Estados Unidos sí hay dependencia de poderes, a pesar de que la fiscalía depende del Ejecutivo, no como en Venezuela, que la fiscalía es independiente porque la nombra la Asamblea Nacional, pero en Estados Unidos hay causas en las cortes de este país en contra de Nicolás Maduro, hay sanciones del Poder Ejecutivo contra Nicolás Maduro y ministros y personas del entorno del gobierno. Entonces esto no es poca cosa. Ellos están muy pendientes. Además, yo te quiero decir algo. Lo que pasa es que eso no se ve, pero yo estoy seguro de que Estados Unidos ha intervenido mucho a través de James Story, el agregado de negocios para los temas de Venezuela, ¿no? que trabaja desde Colombia, desde Bogotá. Yo estoy seguro de que ellos han estado muy pendientes de quiénes van a negociar, de cuáles son las posturas a negociar, de armar y dar la logística necesaria para ayudar a los actores de la oposición a ponerse de acuerdo entre ellos y a negociar con el gobierno. Ten por seguro de que eso es así, ¿no? Lo que pasa es que lo peor que podemos ver ahora es un protagonismo de los Estados Unidos innecesario. Yo creo que... Y además es una de las intenciones que tiene el régimen de Nicolás Maduro, negociar directamente con Estados Unidos, quizás como los talibanes en su momento negociaron con Estados Unidos, y más bien podría ser mucho más riesgoso, ¿no? Claro, y es que Estados Unidos no tiene Estados Unidos no tiene ningún interés de negociar directamente con Nicolás Maduro hasta tanto no hay un acuerdo con la oposición. Ahora, una vez que hay un acuerdo con la oposición, además, yo te voy a decir aquí algo importante, y aquí es cuando la oposición tiene que, de verdad, que mirarse puertas adentro y generar consensos factibles puertas adentro. ¿Qué pasa si la Unión Europea dice, qué pasa? Y me van a disculpar la expresión. Bueno, pues vamos a tratar de ser políticamente correctos en las expresiones. Pero ¿qué pasa si el gobierno cede en todas las exigencias electorales para las elecciones del 21 de noviembre? ¿Qué le voy a decir yo? No, hasta tanto tú no me dejas a mí las elecciones de gobernadores y presidenciales, yo no acepto. Porque te voy a decir otra cosa, Gaby. Eso suena muy bonito. ¿Y qué pasa si el gobierno le dice, bueno, vamos a darle ya mismo? El 21 de noviembre quiero elecciones generales. Y acuerdo elecciones de Asamblea Nacional, acuerdo elecciones de presidenciales y de gobernador el 21 de noviembre. Te pregunto, ¿la oposición está clara de quién va a ser su candidato presidencial? ¿La oposición está clara quiénes van a ser sus candidatos a diputados? Cuando vemos que ya algunos, cuando todavía no hay acuerdo, ya vimos como algunos actores de oposición y que forman parte del G4 y que su partido político está negociando allá en México, ya dijeron que ellos están candidateados ya a gobernaciones. Entonces yo creo que allí, si tú me preguntas a mí, allí es cuando hay que llamar orden a la rasca, ¿no? Y decirle, mire señores, lo que ustedes están haciendo es, o ustedes están jugando adelantado, o ustedes ya están haciendo pública nuestra estrategia. ¿Qué es lo que me quiere decir eso a mí? ¿Qué es lo que yo leo entre líneas? Que la oposición sí va a aceptar unas elecciones el 21 de noviembre para ir a las regionales
e ir entonces bueno, sí, a esas elecciones regionales. Entonces, finalmente nos queda un minutico. ¿Usted confía en el mecanismo, más allá de la debilidad o de las trampas que pueda tener el régimen de Nicolás Maduro? ¿El mecanismo es el mejor? El mecanismo es el mejor. El mecanismo, sin duda alguna, y lo dijo el representante Nylander de Noruega, lo dijo muy bien. Esto es un proceso serio, esto es un proceso, Gaby, donde están involucrados múltiples actores, no solamente dentro de la mesa, como tú decías, Rusia, Holanda, la oposición, el gobierno, Noruega, sino que también periféricamente alrededor de esa mesa hay otros actores que están muy pendientes porque el ejecútese de todo esto depende de nosotros. Entonces tiene que haber un acuerdo integral, tiene que haber un acuerdo que no solamente pueda satisfacer a los actores que están dentro de la mesa, sino que tiene que satisfacer a los actores que están fuera de la mesa. Entonces yo creo que este mecanismo es el mejor, el mecanismo de la mediación, más allá de esos mecanismos de negociación directa que una vez se intentaron, de los cuales por supuesto iban todos a fallar por la mala relación, la mala comunicación que existe en las partes y por algo muy importante, por las posiciones fijadas. Si esta es una negociación que está sustentada en las posiciones, es decir, en lo que simplemente las partes dicen querer, va a ser muy difícil generar un acuerdo. Yo creo que entonces este mecanismo es el más fructífero, porque parte, ojalá que lo hayan hecho, de un texto único de intereses, cuáles son los intereses de uno, cuáles son los intereses del otro, cuáles son complementarios, cuáles son no complementarios, qué opciones se pueden generar para esos intereses complementarios, como por ejemplo en el tema de las vacunas, pero por ejemplo también qué opciones se pueden generar para aquellos intereses controvertidos, como por ejemplo son elecciones contra sanciones. Entonces, bueno, yo creo que este es el mecanismo y no es un tema de ser optimista, Gaby, es un tema de que nosotros no podemos perder las esperanzas en cualquier intento serio que se haga para salir de la crisis de Venezuela. Muchísimas gracias por todo este análisis muy importante, de verdad. No, gracias a ustedes por la invitación, Gaby, y esperemos que en esta segunda sesión que termina el 6 de septiembre podamos entonces escuchar y ver por parte de los voceros y principalmente el Reino de Noruega que se están dando avances significativos, más allá de pensar que sea para el bien de uno o de otro, para el bien de todos. Declaraciones de Igor Cuoto Arellano, especialista en negociación y resolución de conflictos, dándonos por lo menos esa esperanza de que el mecanismo es el más idóneo. Hasta aquí vamos a llevarles toda la información aquí en Al Día con Sergio. Recuerden que es una presentación de GM Envíos para que ustedes hagan todos sus... Vamos a hacer